En esta clase voy a realizar la simulación del péndulo esférico. En la clase pasada vimos el marco teórico y deducimos las ecuaciones de movimiento a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange y obtuvimos estas ecuaciones de movimiento. Como pueden observar, estas ecuaciones de movimiento son de segundo orden, no son fáciles de resolver por métodos tradicionales y es necesario hacerlo por métodos numéricos. Voy a utilizar el método de Runge-Kutta 4, que ya lo había también implementado en algunos de mis videos, pero aquí voy a utilizar la plataforma de GeoGebra y aprovecho que tiene una instrucción que me resuelve el problema. Entonces abriré una hoja de GeoGebra en limpio para empezar la simulación. Entonces ya tenemos aquí la hoja en blanco con las ecuaciones de movimiento. Como pueden observar, estas ecuaciones de movimiento son de segundo orden y para poderlas resolver por el método Runge-Kutta debemos pasarlas a primer orden. Voy a proponer un cambio de variable que sea θ punto igual a omega y θ2 puntos igual a omega punto. Entonces esta ecuación la reemplazamos acá y la única variable que tenemos que reemplazar es exactamente θ2 puntos, obteniendo esta ecuación que ya es de primer orden. Lo mismo voy a hacer con la variable phi. Proponemos una ecuación en donde phi punto sea igual a omega phi y phi2 punto sea igual a omega punto phi y reemplazamos en esta ecuación. Entonces phi2 puntos la cambiamos por omega punto phi y θ punto la cambiamos por omega, obteniendo esta ecuación de primer orden. Ya con estas ecuaciones entonces puedo empezar a hacer mi simulación y voy a empezar por definir algunos parámetros como la longitud del péndulo de la varilla, que la llamo ρ y lo hago igual a 1 metro, el origen de coordenadas que lo escojo en la intersección de los ejes X, Y y Z, un punto que lo he llamado O sub Z, que lo he colocado sobre el eje Z para colgar el péndulo, la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el momento generalizado P sub phi, que aquí lo he llamado M sub Z, que lo hice igual a pi, la masa del péndulo, que le hice igual a 0.6 kilogramos, el ángulo inicial de θ, que lo hice igual a 0.9649 radianes, la velocidad angular omega, que la hice igual a 1.2969 radianes sobre segundos. Lo represento acá en esta vista gráfica por este punto. El ángulo inicial phi, que lo hice igual a 1 radian. La frecuencia angular phi, que la hago igual a 1 radian sobre segundo. Y lo represento también acá en este punto. Estos dos puntos son las condiciones iniciales y para esos dos puntos vamos a estudiar el comportamiento del sistema. Y ya estoy lista para introducir mis 4 ecuaciones. Entonces empezaré por θ punto igual a omega, que lo tengo acá, θ punto, pero le coloqué entre paréntesis las variables que intervienen en el movimiento, como son el tiempo, el ángulo θ, la frecuencia angular omega, el ángulo phi, la frecuencia angular phi. La segunda ecuación, que es esta, entonces sencillamente la escribo aquí en la entrada, entonces ya la tengo en memoria, exactamente igual. La tercera ecuación, que es esta, phi punto igual a omega phi, con estos parámetros de entrada, y la cuarta ecuación, que es esta, es omega punto phi. Estas también tienen la entrada, se pueden ver cuando le digo aquí valor. Fíjense que todas las defino con los parámetros de entrada. Entonces ya estaría listo para utilizar la instrucción resuelve NEDO
que pueden observar que está entre paréntesis con una serie de parámetros. Los primeros parámetros que debo colocar entre paréntesis son las funciones primadas que introducimos acá. El tiempo inicial, las condiciones iniciales de la primera variable, este es teta inicial, omega inicial, phi inicial y omega sub phi inicial y el tiempo final. Entonces tengo que definir los tiempos. El tiempo inicial va a ser igual a 0. El tiempo final lo voy a poner igual a 40. Hay un parámetro que tengo que introducir como un deslizador que lo voy a llamar C y que lo voy a inicializar en 0. El valor máximo va a ser 1. El incremento lo voy a poner como 1 sobre K. Y ahora más tardecito vamos a definir la variable K. La función de este deslizador es como un apuntador. Cuando yo ya tenga la solución de las ecuaciones de movimiento, esas soluciones me quedan en memoria y debo poder leerlas. Entonces con este deslizador voy sacando la información de la solución que me bota Runge-Kutta. Entonces ustedes observaron que esa instrucción me llenó de gráficos estas dos pantallas. Voy a ocultar esta, que ya no la necesito, y voy a pasar estos gráficos a vista gráfica 2. Me voy a parar acá en las definiciones, las tengo marcadas, hago clic y le digo propiedades. Y en avanzado le digo que la quiero todo en vista gráfica 2. Entonces que me las quite de las otras vistas. Y le voy a decir que me coloque un color tenue y que el estilo no sea el punto no sea tan grueso, sino que sea más delgadito. Entonces ahí tengo la solución de mis 4 ecuaciones. Como ven, esa solución es un gráfico XY en donde tengo 4 curvas. Para cada una de ellas tengo una curva. Ustedes ven que marqué esta. Y voy a cambiarle el color. Vamos a ponerla roja. Entonces esa instrucción me genera esta curva y no sé a cuál de las 4 corresponde. Pero GeoGebra me permite enumerar las variables. Entonces yo tengo aquí el tiempo, la enumera como 0. Teta, que es la segunda función que aparece ahí, es 1, omega 2, phi 3 y omega sub phi 4. Entonces esta primera es teta. Entonces sencillamente la voy a renombrar y la vamos a llamar teta sub f. El f es por función. Es sencillamente así la llamo. Y así hago con las otras 3. Entonces ya les cambié los números por el nombre de la función y a cada una de ellas les coloqué un color distinto. Bueno, ya tenemos el conjunto de soluciones que no son más que un conjunto de puntos. Entonces vamos a averiguar cuántos puntos me generó esa solución y lo voy a llamar la variable K que había puesto por allá en el cursor. K va a ser igual a la longitud de teta sub f. Tomé teta sub f, podría haber tomado cualquiera de ellas porque todas tienen la misma longitud. Entonces acá tengo K, vamos a ver qué valor me da. Y veo que me generó 4001 punto. O sea que tengo una información bastante extensa y el cursor C va a ser el encargado de ir leyéndome cada uno de esos puntos. Entonces para poderlos leer, GeoGebra me permite una instrucción que lee directamente el punto del gráfico que yo le diga y que el apuntador indique cuál de esos 4001 puntos va a leer. Y esa instrucción es la siguiente. C,
Y pueden observar que la tengo por acá y es este punto. Esta instrucción sencillamente me va a sacar el valor de la función, en este caso teta sub f, que indique c de la coordenada x, y hace lo mismo para y. Entonces ahora vamos a ver qué información viene en la variable x y qué información viene en la variable y. Vamos a sacar para cada una de las curvas una función. Entonces acá tenemos el punto G, que me saca la información de phi sub f. El punto H me saca la información de omega sub f. Y el punto I me saca la información de omega sub phi f. Entonces lo que voy a hacer es, para poder identificar, es inicializar el cursor y vamos a observar. Entonces fíjense que todos tienen la primera coordenada x es 0. Esa primera coordenada me va a indicar el tiempo. Empieza en 0 y va a terminar en 40. Y me va a dar la información, por ejemplo, miremos este C, que es de .4649, que es el ángulo teta inicial. En H tengo 1,2969, que es la frecuencia angular inicial. Y los otros, como lo tengo en 1, entonces uno de ellos me da el phi inicial y el otro me da el omega sub phi inicial. Para nosotros es bien claro que la coordenada x me va dando el intervalo de tiempo. Entonces si yo muevo un poquito c, el intervalo de tiempo para todo fue de 0.01, aunque lo vemos mejor aquí cuando le colocamos valores. Entonces fíjese que la coordenada x es 0.01 y estos son los valores de mis variables de teta, de phi, de omega y de omega sub phi. Y entonces el cursor lo único que hace es moverse hasta llevarlo hasta el último punto. Entonces me va sacando, de acuerdo al indicador C, voy obteniendo esos puntos que son los que voy a colocar acá. Entonces aquí ya arreglé la escala de x y tengo entonces el tiempo en 40. Y coloqué una escala que va de 10 en 10. Bueno, jóvenes, vamos entonces a sacar la información. Como ya tengo estas instrucciones, entonces debo es leer la parte de y. Entonces voy a sacar cada valor de esta función. Entonces la siguiente instrucción es esta. Teta lo dice igual a y, entre paréntesis, punto de teta sub f y lo que indique c, que es lo que aparece acá. Entonces lo mismo voy a hacer para los otros y así obtengo la frecuencia de la función omega sub phi. También tengo que sacar el tiempo. Lo saco solo para una función porque las otras son iguales. Ya vimos que lee en el mismo intervalo de tiempo, lee las 4 funciones. Y aquí tengo omega sub phi y me falta phi, y aquí lo tengo. Entonces ya tengo la información por separado de cada una de mis variables. Entonces para yo dibujar solo necesito el ángulo teta y phi. Por eso es importante estas definiciones. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es definir mis coordenadas polares. Entonces la primera es la de x, que la he llamado p de x, que es igual a rho seno de teta coseno de phi. La coordenada y, que es p sub y, es igual a rho seno de teta seno de phi. Y la coordenada z es igual a rho que multiplica 1 menos coseno de teta. Entonces ahora sí puedo sacar un punto que lo llame M y que tiene por coordenadas p sub x, p sub y y p sub z. Ahora lo que necesitaría es colocar un segmento que me una el punto de suspensión con la masa, y ese segmento, la instrucción es segmento, el punto
donde voy a empezar el segmento que va a ser O sub Z hasta M. Voy a dibujar ahora el cascarón con la instrucción esfera. Le digo que tiene origen en O sub Z y radio ρ. Sobre ese cascarón se va a mover nuestra masa. Esa es la ligadura. Entonces ahora voy a dibujar una recta paralela al eje Z que pase por M, porque mi objetivo es pintar los ángulos. Entonces esa instrucción es una recta que pasa por M y es paralela al eje Z. Es esta y se llama H. Y me permite dibujar el plano que pasa por M y es perpendicular a H. Entonces tengo ese plano. Y ahora vamos a dejar un punto que me deje la huella por donde pasa M, que la voy a llamar M sub P. Entonces M sub P, la diferencia entre los dos es el estilo. Vamos a propiedades y este lo he dejado en un tamaño de 1, mientras que la masa la puse en 7, mucho más grande. Y la otra diferencia es que este no me deja rastro, la masa, pero este puntico sí me va a dejar rastro. Entonces cuando yo activo la animación, entonces estoy dibujando la trayectoria por donde pasa la masa pendular. Bueno, vamos a pararlo y seguimos mirando cómo vamos a dibujar los ángulos. Entonces la siguiente instrucción es ya dibujar el ángulo que está entre O sub Z y M. Entonces tenemos ese ángulo. No le dije que me mostrara el valor, pero si uno hace clic, le puede decir que le muestre la etiqueta con valor. Y yo le dije que no me lo colocara porque me llena todo el espacio. Ahora debo empezar a trabajar para colocar el otro ángulo y colocar el campo gravitacional. Voy a colocar ahora un punto en el eje Y, que es D, y ahí voy a colocar una recta perpendicular al eje Y o paralela al eje Z, que es esta, que la llamo F, y dos puntos sobre esa recta para poder dibujar el vector gravedad. Tengo estos dos puntos y entre esos dos puntos voy a colocar mi vector de gravedad. Entonces ya tengo dibujada la gravedad, oculto los puntos, la recta, y entonces ya tengo el campo gravitacional. Vamos también otra vez a agrandarlo y que me quede el espacio. La siguiente instrucción que ya tengo programada es la intersección entre el plano y la esfera, y la instrucción que utilizo es intersecta. El plano se llama P, que lo tengo por acá, y plano se llama P, y la esfera se llama A. La siguiente instrucción, entonces, he pintado un punto E. Lo voy a mover un poquito a ese punto, ese puntico rojo que ven acá. Ese puntico está en el centro de este círculo porque quiero unirlo a la masa para poder ver la proyección de la longitud del péndulo sobre este plano P. Y ahora entonces dibujo el segmento que los une, que es este, y sigo dibujando rectas paralela al eje X, porque voy a definir el ángulo phi que está entre el eje X y la proyección, o sea, este segmento, que es la proyección del péndulo sobre el plano. Debo dibujar ahora un punto sobre esta recta para poder tener 3 puntos y poder pintar el ángulo. Entonces ese punto lo obtengo intersectando esta recta con la esfera. Entonces me dan 2 puntos. Me interesa el de P, no J. Y ahí yo ya puedo pintar mi ángulo entre P, O, Z y
dibujé primero este segmento porque quiero luego ocultar esta recta. Y ahora sí debo poder pintar mi ángulo entre P, E y M. Voy a ocultar P y voy a ocultar E, porque ya tengo el ángulo. La siguiente instrucción es un punto que pertenece al eje Z, porque quiero proyectar el movimiento del péndulo sobre un plano que va a pasar por ese punto K y es perpendicular a Z. Y ahora me falta la intersección de la recta H con el plano para dibujar el punto. Entonces aquí tengo la intersección y el punto está en algún ladito. Voy a moverlo para allá, que lo tengo bien pequeñito para que me deje el rastro. Y ahí está. Y con eso prácticamente he terminado mi simulación. Voy a pararlo porque tengo una instrucción más que me gusta ponerla, que es un botón de Rex. Ese botón lo encuentro acá y lo llamé Rese. Vamos a ver las propiedades, porque su función es que cuando se haga clic se me inicialicen todas las variables. Entonces aquí definí todas las variables como la masa, el momento angular, el radio, las condiciones iniciales y finales y los tiempos. Entonces observen. Vamos a poner por acá este y le voy a decir res. Y me borró los rastros y me lo inicializó. Lo único que no inicializa es la pantalla gráfica 3D. Entonces yo la inicializo manualmente. Y ahora sí, ya tengo mi simulación completa. Jóvenes, si les ha gustado, se pueden escribir y esperar mis próximos videos, porque todavía no he terminado el péndulo esférico. Apenas he hecho el marco teórico, la simulación y viene 2 videos más sobre análisis para poder ver el comportamiento del sistema para diferentes condiciones iniciales. También, si les gustó, coloquen un like, manden comentarios buenos, malos, todos son bienvenidos porque mi finalidad es mejorar mis presentaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.